Ya. En este caso tenemos material de la pared, ¿no es cierto? Material del piso, estado del piso, y nosotros podemos ir verificando que hay uno en cada uno, número de cuartos, número de dormitorios, existen cuartos para negocios, etcétera, ¿no es cierto? Son todas las variables que nosotros tenemos y vamos a ir viendo cuáles vamos nosotros a ir utilizando, ¿no es cierto? Esto es bastante interesante porque esta base de datos tiene, como es encuesta de condiciones de vida, específicamente tiene un módulo de vivienda. Entonces aquí lo que está es todo el activo físico de la vivienda, es decir, en este caso provisión de servicios, calidad de paredes, piso, techo, y además tiene los activos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ducha es de uso, aquí te dice si es de uso general o es uso exclusivo, tipo de alumbrado, pagan por la electricidad, es decir, todos los datos, ¿no es cierto? Meses pagados por el internet, si tiene servicio de cable, es decir, todo lo que son también servicios, gastaron en mejoramiento de la vivienda, si tienen título de la escritura. Entonces vean que aquí podemos nosotros ir haciendo modelos, ¿no es cierto? Mucho más con datos reales, ¿no es cierto? Préstamos de instituciones privadas, préstamos de amigo para mejorar la vivienda, ¿no es cierto? Si utiliza leña para cocinar, cuánto utiliza gas para el calefón, gas para la piscina, ¿no es cierto? Todo lo que son servicios. Y también tienen un factor de expansión, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen una serie de variables que pueden darles ideas, ¿no es cierto?, de hacer modelos, ¿no es cierto?, con esto. Lo interesante de esto es después les voy a enseñar, ¿no es cierto?, cómo hacer un match, ¿no es cierto?, cómo hacer una fusión de dos bases de datos, porque por ejemplo esta es vivienda, pero a mí me interesa vincular la vivienda con los miembros de la vivienda. Entonces ahí lo que tengo que generar es uno que se denomina identificador, para que todos los miembros de la vivienda reciban, ¿no es cierto?, estas variables que son a nivel de vivienda. Por eso es muy importante también definir cuál es la unidad de estudio. Es decir, si va a ser la vivienda o va a ser la familia, o va a ser la parroquia, o va a ser el cantón. Entonces siempre tienen que ustedes definir primero para cualquier modelo, ¿no es cierto?, y para cualquier estudio cuál va a ser su unidad, ¿no es cierto? En este caso, este está a nivel de vivienda, pero a lo mejor me interesa las características a nivel personal de las personas, ¿no es cierto? Y tengo que mezclar las dos bases, la que está la base de personas, y tengo que concatenarle, ¿no es cierto? Tengo que hacerle un match, ¿no es cierto?, con la base de la vivienda. Entonces eso también es importante. Entonces, para lo cual hay que crear un identificador para lograr justamente eso. Entonces, para después hacer ese tema del identificador, vamos a utilizar justamente este de acá, ¿no es cierto? Tenemos las variables, ¿no es cierto? El número de hogar, el número de vivienda, el sector, la zona, la ciudad, la región, ¿no es cierto?, el dominio, y después vemos la región, ¿no es cierto?, regional y región. Hay que tener cuidado, ver que cada uno significa una cosa diferente. Vean aquí algo interesante, hay que saber entender. Aquí te dice vivienda, donde estoy justamente señalando, y acá tengo hogar. ¿Qué diferencia hay entre vivienda y hogar? Ya, exactamente. En este caso, la vivienda, tengo la vivienda, identifico la vivienda, pero una vivienda puede tener más de un hogar, ¿no es cierto? Porque el hogar ya sería el núcleo familiar. ¿Y cómo le define hogar en este caso el INEC? A las personas que comen o que cocinan, ¿no es cierto?, sus propios alimentos. Entonces, todas las personas que comen de una olla común les considera como un hogar. Si hay dos cocinas y cocinan independientemente, ya son dos hogares. Entonces, operativamente hace eso el INEC, ¿no es cierto? Cuando cocinan los alimentos, les considera como un hogar.
Entonces es importante este tipo de definiciones que no están en los libros de texto, sino solamente ya cuando se trabaja con bases o con temas reales. Entonces es importante que ustedes conozcan qué significa cada una de las variables, ¿no es cierto? Por eso es importante que ustedes tengan a disponibilidad de ustedes, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? La boleta censal, ¿no es cierto?, o la boleta del muestreo. Ajá. Claro, en este caso si la persona vive sola, ¿no es cierto?, pero compra afuera su comida, pero en este caso vive sola, se consideraría como un hogar. Uh-huh. Sí, simplemente que la persona vive sola, ¿no es cierto? Porque en este caso, recuerden, cuando se hace el censo, sí, a veces toca, ¿no es cierto?, hacer un tema de un hotel, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay que ver si es residente regular, porque hay personas que tienen viven específicamente en ese lugar por un largo tiempo, entonces entra dentro del censo, ¿no es cierto? Claro, simplemente se le pone más grande el número de miembros de la familia. Claro, en este caso para definir el tema para operacionalizar esto, lo que hace el INEC trabaja justamente con esto. O sea, si utilizan la misma, ¿no es cierto?, la misma, paran la misma olla, ese es el hogar. Ajá, por eso se incluyen no necesariamente los lazos consanguíneos, porque en este caso si hay una persona que no es familiar, simplemente es amigo, que vive con ellos y come, es parte del hogar, para hacerle más fácil la operacionalización, ¿no es cierto? Generalmente, ¿qué es lo que hace el INEC? Por eso cuando se hace el censo, generalmente, ¿qué es lo que dice? Las personas que han estado acá y, a ver, usted no me contesta porque van a darle contestando allá. Las personas que en la semana anterior han vivido o pernoctan siempre en la casa, ¿no es cierto? Se le considera en este caso. Entonces son definiciones ya sutiles que es importante, ¿no es cierto?, irlos chequeando en función de la metodología. La ventaja de esto es que la metodología está en el INEC, ¿no es cierto? La metodología está en el INEC. Vamos viendo cómo se va la grabación. Sí, 22 minutos. A ver. Listo. Entonces, nosotros vamos ahora a trabajar con el do file, ¿no es cierto? Algunos ya tienen experiencia con esta pantalla. Digo algunos, no digo todos, pues digo algunos. Ya. Entonces, aquí pongo estadística descriptiva y, por ejemplo, pongo sum y se pone la variable. Las variables que quieran, ¿no es cierto? B03. ¿No es cierto? Puedo hacer de las variables que yo quiera. B04. ¿Perdón? ¿Limpiar la base? No. No necesariamente, porque ya solamente voy a correr esta parte nomás. Parcialmente. Listo. Tengo que ponerle. Sí, tengo que ponerle. Claro, le pones clear para que te quede vacío todo esto, ¿no es cierto? Pero si quieres, si no quieres ponerle el clear, sí. Pero la fase de la cual va a tomarle, sí. Entonces, como ya teníamos aquí lo que abrimos. ¿Dónde estaba? No se nos abrió. Ya. Hay que poner este código de acá. Sí. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Dónde está la base?
así me corre. Ujú. No, a ver. Chum, chum, chum. Entonces acá. CD use. Ya, CD dos puntos. Ya. Claro, lo que está acá, ¿no es cierto? Sí. Ejecutar selección. Unable to change. Las comillas. Acá sí. Chun, chun, chun. En este caso es tema, o sea, si ustedes quieren le ponen clear, porque se te limpia todo lo anterior que habías hecho, pero no es necesario poner el clear, porque en este caso tú cuando ya estás diciendo utiliza otra base para que no se te borre lo anterior. Sí corre si le pones el clear no pasa nada. Lo que sí toca ponerle la ubicación para que sepa de dónde o con qué base utilizar, ¿no es cierto? O sea, una vez que está la base, ¿no es cierto? ¿Ves? En cambio sí me corrió. Lo que pasa es que le estaba corriendo con... Verán, ustedes pueden correrle con dos. Con uno que se llama el de aquí, que se llama Execute Selection Quickly. ¿Qué es lo que te dice? Corra en silencio. Significa nada más. Y la otra te dice haga o corra la selección. Entonces yo puedo correr cualquier selección siempre y cuando ya esté abierta mi base. Entonces vean que en este caso yo puedo correr estas tres sin necesidad nuevamente de cerrar o de abrir la base, porque estoy trabajando con la misma base, porque estoy corriendo parte del do file. O sea, yo no necesito correr todo el do file, sino lo que yo quiera correrlo, sino que lo estaba corriendo con ¿qué? Con la otra, con el otro, con el quickly, y tenía que utilizar este otro de acá. Entonces vean que ahí sí me sale lo que yo quería correr. Ajá, para escribirlo, o sea, puedes ponerle el clear, que significa bórrame todo lo anterior y comienza a correr. ¿No es cierto? Entonces eso son diferentes formas de utilizarle. Por ejemplo, yo utilizo generalmente este de acá. Puedo ejecutar las partes parciales, ¿no es cierto? E ir viendo, no quiero correrlo todo el modelo, sino en función de ensayo y error, ir mejorando, ¿no es cierto? En función de esto, no necesito. Si quieren poner, por ejemplo, para que vean para qué sirve el comando clear, ¿no es cierto? Solamente lo que sirve es para limpiar todo lo que hice anteriormente y me quede vacío. Ya. Listo, entonces me cierra, ¿no es cierto? Y ahí sí nuevamente tengo que decirle ahora cuál utilizar. ¿No es cierto? ¿Cuál utilizar o qué comando? ¿No es cierto? Entonces ahí tengo que pedirle que use, ¿no es cierto? Use, y de ahí le pongo el de abajo y puedo hacer ya ejecutar mi selección. ¿No es cierto? Yo puedo utilizar este de aquí, porque ahí solo corro parte del do file y no todo el do file. ¿No es cierto? Y parte del do file nada más. ¿No es cierto? Ya, ¿qué más sería importante ahorita que estamos trabajando con la base? Sí. ¿Mandé?
En este caso lo que hago yo es siempre estadísticos descriptivos. Siempre tienen que hacer ustedes un estadístico descriptivos y significa summarize, ¿no es cierto? Significa hacer estadísticos descriptivos para evitar estos problemas.